Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Griselda Hernández y a continuación mi grupo y yo les presentaremos y abordaremos el tema de la cultura de la persona moral en México. Como introducción, la necesidad del hombre por superar sus limitaciones lo ha llevado a través de la historia a agruparse y a reglamentarse por medio del derecho. Después, como muestra rotunda en la historia, desde el derecho romano fue donde surgió lo que se le conoce como universitas o corpus, que en sí son entes jurídicos con obligaciones y responsabilidades. Después de los siglos, en la Edad Media, esas universitas o corpus se les conoció como personas ficticias, por solo el hecho de no ser de carne ni de hueso, es una solamente simulación o actuación de lo que es una persona física. Al final, mismo por el propio Estado, fue donde oficialmente se nombró a estas personas ficticias, dándoselas el nombre que actualmente el día de hoy conocemos como personas morales. Sacando de ello, indagaremos un poco sobre el crecimiento de las empresas últimamente en estos años en México. En el año 2019 ha sido un total de 4.9 millones de empresas, haciendo un total de 99.8%, abarcando lo que viene siendo micro, pequeñas y medianas empresas. En el año 2020, donde comenzó la pandemia del COVID-2019, profundamente afectó este ámbito empresarial, ya que por las estadísticas del INEGI nacieron solamente 619.443 empresas y de ellas, junto con el año 2019, en total cerraron 1.010.857. En el último año se quedó registrado que en el 2021 nacieron solamente 1.2 millones de empresas y de las cuales cerraron 1.6 millones. Hola, mi nombre es Cecilia Gallegos y en este caso venimos presentando la informalidad que presenta la economía. En este caso, el INEGI nos da resultados del año 2020, donde la economía informal se presenta en un 21.9% del PIB, el cual se genera por el 55.6% de la población y el 78.1% es sector formal. Por ejemplo, de cada 100 pesos mexicanos generados por el PIB del país, el 44% lo otorga el ocupado formal y el 56% del informal. En evasión fiscal es toda aquella empresa que, sabiendo cuáles son todas las consecuencias, trata de evadir los impuestos, en el cual tiene sanciones con ellas como años de prisión, multas o cualquier otro detalle relacionado, ya que son actos ilícitos. La evasión alcanzó en México el 1.4 billones, que equivale al 6% del PIB nacional. Vamos a ver 8 puntos de por qué las personas no formalizan con sus negocios. El punto número 1 es el rechazo a la idea de un Estado que administre los recursos de la población. Este punto quiere decir que las empresas se cierran a nuevas ideas, a nuevos extensiones de a otros lugares, a otros países, nuevas ideas que otras personas quieran meter a la empresa. Ellos se cierran completamente, ellos no quieren aceptar otras ideas, son muy individualistas, ellos no aceptan más ideas que entren para hacer crecer a su empresa. El punto número 2 es un interés simple por beneficiarse económicamente. Este punto quiere decir que los propietarios o socios de la empresa o de la sociedad en la que ellos están prefieren evadir impuestos para tener un beneficio más alto desde un principio, cuando realmente hacer ese tipo de cosas que son obviamente ilegales los va a llevar a tener problemas con la ley, multas y todas esas cosas. El punto número 3 es por falta de visión en el futuro, ideas o expectativas como emprendedor y empresario. Eso quiere decir que los empresarios, las personas, los socios o los dueños de estas sociedades, ellos se cierran a ver en un futuro. Muchas personas se quedan con la idea de hoy, o sea, y se quedan en el hoy y no innovan, no crean nada nuevo, no hacen nada nuevo. Ellos por eso no avanzan. Hay empresas que por eso se quedan rezagadas, porque ellos no entran a la innovación, sino que ellos siguen quedándose
como puede ser que como las funciones o el mecanismo que ya tenían viejo y que ellos aprendieron, el que les enseñó a sus papás, con eso se quedan, cuando todos sabemos que en las empresas vas evolucionando día a día en todos los sentidos, en todos lados, siempre se está innovando, y eso es un problema que hay muy grande en muchas empresas, que por no innovar y quedarse en el funcionamiento que ellos ya conocen, en el que ya tienen, pues se quedan ahí mismo en donde están. El punto número 4 es por desconocimiento, desmotivación y falta de interés en el proceso de información. ¿Cómo es eso? Pues hay muchos empresarios que tienen el dinero, tienen las posibilidades, pero como no están muy interesados en el tema, pero pues les surgió esa idea nada más, no tienen como el interés de hacer crecer a su empresa, es una forma en la que pues quiebran, o sea, hacen que quiebren, hacen que no formalicen con su empresa, porque pues no saben mucho, o sea, están desinteresados en su empresa. 3. 5. Al conocer casos de personas sancionadas por la administración tributaria. Suele pasar que vemos a un amigo o conocido que es sancionado por no pagar impuestos o no pagarlos a tiempo. Muchos de los casos no tienen dinero para pagar las multas y llegan a vender sus cosas, y a nosotros al enterarnos nos genera miedo. 6. Porque no creemos en la figura del empresario como algo positivo. 7. Las malas experiencias con la elección de socios. Que hayan tenido una mala experiencia con los socios de diversas situaciones hace que no busquen formalizar su nuevo negocio. 8. Los costos de formalización. Está como demasiado de pagar impuestos, mantener un sistema contable, pagarle a un contador, que esté abrir una empresa, sostener un local o una oficina, y también está otros impuestos por pagar. Hola, yo les voy a dar algunas recomendaciones que nosotros vimos viables para darle solución a varias estadísticas que nosotros vimos en el INEGI. Nosotros primero vimos, analizamos que había muchas empresas que no eran formales. Esto quiere decir que no tenían un contrato, que no tenían socios establecidos, que no tenían reglas, no tenían una sociedad como tal. Entonces, primero es como ir con esas pequeñas empresas que tal vez no se visualizan a un futuro y por eso no hacen un contrato o no se formalizan ante ya sea el SAT o ante la ley, para que, pues sí, evadir impuestos. Entonces también nosotros vimos mucho eso, lo de la evasión de impuestos, y no solamente con las empresas pequeñas, sino también con grandes empresas. Entonces es como también ser conscientes de que también afecta eso al Producto Interno Bruto y no hace que crezcamos como país. Entonces es más que nada inculcar eso a las personas, ya sea con cursos o con alguna red social, por los medios de comunicación, hacerles entender eso a los pequeños empresarios. También que los empresarios nos ayuden a como cultivar eso en los emprendedores que apenas pues están empezando a iniciar sus empresas, y que mejor que las inicien pues desde cero y bien establecidas. O sea, con cimientos bien importante también, porque también no se ve nada más como para mañana o para un ratito, sino también se ven pues para un futuro. Entonces eso hace que también las empresas no cierren o no mueran en corto tiempo. Entonces, ratito, sino también se ven pues para un futuro. Entonces eso hace que también las empresas no cierren o no mueran en corto tiempo. Entonces, pues para nosotros creemos que es muy importante eso, que las empresas realmente tengan de dónde sostenerse, y pues para que duren mucho tiempo, porque eso también es lo que vimos en el INEGI, que realmente había muerte de empresas que duraban ya sea muy poquito tiempo o pues que cerraban. También hacerles conscientes de que pueden pasar temas de que no estén en nuestras manos, como lo que pasó con el coronavirus. Entonces es como que tengan un guardadito, o que realmente estén preparados para esas ocasiones, o pues sí, esas situaciones que realmente se salen de nuestras manos, ya sea con la tecnología. O sea, por ejemplo, muchas empresas cerraron, pero porque no pudieron evolucionar. O sea, por ejemplo, como Netflix, como esas empresas pues ya estaban evolucionadas, y otras tuvieron que evolucionar a raíz del coronavirus. Y ya, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Miguel Macías y a continuación le haremos 3 preguntas. ¿Eres empresario? Sí, he manejado varios negocios. Ok. ¿Conoces la diferencia entre una persona física y una persona moral? Sí, bueno, básicamente la persona física es un individuo como tal que tiene nombre y nacionalidad,
Y la persona moral es un conjunto de individuos que están generando una sociedad y se le denomina como persona moral. Ok, perfecto. Tercera y última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad pro personas y una pro capitales? Básicamente, es la forma en la que aportan utilidad a la empresa. En el caso de, por ejemplo, las sociedades pro persona, se determina en base a la funcionalidad de cada individuo que va a aportar para lo que sea la empresa, no tanto del capital o el dinero que es capaz de aportar. Por ejemplo, si esta persona es un científico que está desarrollando un proyecto importante que es básicamente la base del negocio, obviamente esta persona puede tener un mayor capital dentro de la sociedad. A diferencia de una sociedad pro capital, todo depende de la capacidad de inversión de cada uno de los individuos para poder completar el monto necesario para llevar a cabo el negocio. Ok, perfecto. Muchas gracias por tu participación. De nada. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con Roberto Macías del Río, quien muy amablemente contestará a 3 preguntas. ¿Estás listo? Sí. Ok. Primera pregunta, ¿eres empresario? Sí, tengo un negocio de renta de camionetas de carga. Ok, perfecto. Segunda pregunta, ¿conoces la diferencia entre una persona física y una persona moral? Sí, una persona física se registra con su nombre ante el SAT y una persona moral es un conjunto de personas que se registran con el nombre de una compañía, no precisamente su nombre. Ok, perfecto. Tercera y última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad pro personas y una pro capitales? Bueno, en la pro personas es un conjunto de personas y según las características de cada una, bueno, quien aporta más es el porcentaje que se les va a dar en los dividendos. Por ejemplo, una persona que tiene algún contacto en gobierno o en alguna compañía que va a ser la referencia para el negocio, pues esa persona va a tener un porcentaje más grande dentro de esa asociación. En el caso de una asociación de capital, cada uno de los socios da un monto, una cantidad de capital, y en función del total del capital ese sería el porcentaje que se le asignarían los dividendos para su participación. Ok, perfecto. Muchas gracias por tu participación. Sería todo por mi parte. Gracias. Gracias. Estamos aquí con el señor Francisco González, dueño de la farmacia Guadalupana, que nos va a contestar unas preguntas. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, señor Francisco? Bien, buenas tardes, sí, todo bien, aquí trabajando, haciéndole la lucha a ganar un centavito más. Bien, le vamos a hacer unas preguntas. La primera ¿es empresario usted? Sí, soy empresario, tengo varios negocios y pues uno los dejo encargados, otros sí les doy otra vueltecita en las tardes, saliendo de aquí, pues ahí andamos luchando por un pesito. Bien, la siguiente pregunta es, ¿tú puedes decir qué es una persona moral y una persona física? La persona moral es la que se da de alta, o sea, que no es sociedad anónima, que él es el mismo dueño, el mismo patrón, y él hace sus declaraciones, pues. Y la persona moral es la que puede tener sociedad y tiene otro tipo de, ¿cómo se llama?, de intereses o inversiones en diferentes cantidades a los demás socios. Por último, ¿nos puede decir, por favor, cuál es la diferencia entre una sociedad pro personal y una sociedad pro capital? La pro personal es la que invierte en un negocio, ¿no? Que tiene su propia inversión. Y la precapital o procapital, sí, es la que tiene diferentes cantidades de inversión. Lógico, son diferentes porcentajes a lo de los demás socios, según lo que aporte cada quien, el 10, el 20, el 30, 50%, ahora sí que de acuerdo a lo que cada quien aporte. Muy bien. Esas son todas las preguntas. Señor Francisco, muchas gracias por su atención. Gracias, y pues ahí lo que podamos servirle, échele ganas.
Gracias. Que siga estudiando y que acabe su estudio. Muy bien. En conclusión, lo que más falta en la cultura de las personas morales en México es la claridad en los objetivos dentro de una empresa, la falta de la formalización de los negocios, la falta de los indicadores de visión y de los problemas ejecutivos. Por ende, hay un ingreso insuficiente y la mala educación en la administración. Por ende, esto provoca la muerte de estas empresas. Para reinvertir estas faltas dentro de la cultura de las personas morales es necesario informarnos, interesarnos y respetar las normas básicas dentro de las personas morales, tener el compromiso, las obligaciones y los derechos, tener empatía, eficiencia y eficacia para la formalización de los negocios, al igual que promover adecuadamente el conocimiento y las herramientas que sean necesarias para sostener estas pequeñas o grandes empresas y rechazar y denunciar los actos ilegales. Buenas tardes. A manera de resumen, conclusión acerca de las personas morales, lo que hemos comprendido hasta el día de hoy es de que las personas morales son dos o más personas que se juntan para formar una sociedad. En la cultura mexicana se habla de mucha informalidad, que vienen siendo los negocios o los changarros. Los datos del INEGI informan que el 70% son formales y el 30% son informales, debido a que la informalidad es una cultura mexicana que se ha desarrollado durante varios años. Por ejemplo, en la Ciudad de México, del 100% de negocios, el 48%, datos del INEGI, dice que son informales. En la ciudad de Guadalajara, el 30%, y en las ciudades hacia el sur, como son Oaxaca, Guerrero y Chiapas, ahí es un 80% la informalidad. También hemos detectado que ha habido empresas que trabajan de manera formal, según ellos, entre comillas, pero nos damos cuenta también que en ese mismo negocio sus trabajadores no reciben todos esos apoyos, por ejemplo el seguro social, o no gozan también de otras prestaciones laborales. Entonces también están algunas empresas trabajando de manera informal, algunas sociedades. Con respecto a las entrevistas que se han realizado, hemos detectado que también hay empresarios que sí tienen idea que son las personas físicas y las personas morales, pero también hay empresarios que sí tienen problemas en que no tienen el conocimiento de que existen otros tipos de sociedades. Respecto a las sociedades pro personas y las sociedades pro capital, también hemos detectado que hay empresarios que no tienen conocimiento de que existen ese tipo de sociedades, que las pro personas pues son por méritos propios, ¿verdad?, que son porcentajes más altos, y en cuestión a lo capital es por cada socio lo que aporta de sus cantidades monetarias, es lo que reciben en cuestión de sus porcentajes en utilidades.